Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 12 de julio del año 2023 y tenemos una palabra de bienvenida a cada uno para sintonizar esta tarde el estudio bíblico. Así que bienvenidos a esta jornada de abrir la palabra y que ella nos ilustre y nos enseñe, nos capacite en los distintos temas que tocamos cada miércoles, cada semana. Muy bien. Vamos a recordar algunas actividades que son de valiosa importancia para la iglesia, como por ejemplo la Unión Femenil Misionera, que en este tiempo de verano se desordena poquito porque parece que algunas salen de vacaciones, otras se van de playa a pasear, en fin, hay distintos compromisos. Pero si tienen la oportunidad y están aquí, pues no olvide que mañana jueves 11 de la mañana se reúne la Unión Femenil, así que todas están invitadas. También recordarles que haga planes para que cada domingo después del culto se quede por 45 minutos más para estudiar la palabra de nuestro buen Dios. No se olvide, en estas semanas estamos enfocándonos en una clase que tiene que ver con el mensaje de la palabra de ese domingo y queremos fortalecer esos conocimientos, especialmente cuando estamos hablando de la santidad de nuestro Dios. Así que la invitación es para que nos quedemos todos después del culto, 45 minutos más, para estudiar a profundidad la palabra del Señor. Muy bien, dicho eso, vamos ahora a la primera sección importante de nuestro día miércoles, que es el tiempo en que oramos e intercedemos los unos por los otros, de acuerdo a la promesa de nuestro Señor. Así es que vamos a mencionar cada uno de los motivos rápidamente. Cristina Segura y su corazón, Jesús Piedra, el hijo de nuestra hermana Eva, Silvia Álvarez, mi mamá allá en Santiago de Chile, Julio Esquivel y una médula ósea, Deida Márquez con cáncer, Aldo y Luz un embarazo, Emily Silva también con una enfermedad muy compleja, Olivia Herrera por una fractura y no está anotado, pero la incluimos, la hermana Helen, que también anda delicada de salud y con necesidad de que el sistema médico aquí en la ciudad pues responda a unas citas urgentes que tiene la hermana. Así que vamos a orar por cada uno de esos motivos en esta tarde y prepararnos también para el estudio del día de hoy. Padre bueno, estamos en tus manos, Señor, y te damos gracias en primer lugar por la vida, la salud, las bendiciones que traes a cada uno de nosotros. Gracias porque estás atento a nuestras necesidades y nos acompañas en las buenas y en las malas. Señor, intercedemos esta tarde por Cristina Segura y su corazón, por el hijo de nuestra hermana Eva para que se recupere totalmente, Jesús Piedra, por mi mamá allá en Santiago, Silvia, que esté bien, que se fortalezca y que este invierno no haga mella en ella. Cuídala, Señor. Por Julio Esquivel y este milagro que te estamos pidiendo con una médula ósea. La hermana Deida Márquez, la hermana Emily Silva con enfermedades realmente difíciles. Señor, tú atiende el corazón y la vida de cada una de ellas. Gracias por lo que has hecho en la vida de la hermana Olivia, que ya prácticamente está recuperada de sus fracturas en las costillas, y qué bueno, Señor, que la has sacado de ese problema. Oramos también por Aldo y por Luz, para que tú, Señor, permitas un embarazo saludable, un embarazo que traiga una tremenda bendición a este joven matrimonio. Así que, Padre, ponemos todos estos motivos más a mi esposa, la hermana Helen, Señor, que está delicada y que también necesita de tu bendición y de tu provisión, especialmente en el tema de los médicos en estos días. Señor, y ahora al prepararnos para estudiar tu palabra, que seas tú el que oriente, dirija y nos entregue la base bíblica apropiada para que podamos entender el tema de esta tarde. Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos
en esta tarde. Muy bien, vamos ahora a la segunda parte de nuestra jornada de día miércoles con el estudio bíblico. Como les anunciamos la semana pasada, iniciamos hoy una nueva serie que tiene que ver con diferentes sectas y religiones distintas que debemos conocer y entender para todavía valorar más lo que tenemos y la importancia de la Escritura en medio de todo esto. Nuestra creencia como cristianos y especialmente como pueblo bautista es que lo que esté escrito en la palabra es palabra de Dios. Lo que no está escrito aquí, con un versículo, con una cita, con un pasaje, que no tenga ese apoyo, lo tomamos con mucho cuidado para ser considerado dentro de la iglesia. Entonces, el hecho de que seamos tan, no digo fanáticos, pero que seamos tan cuidadosos de analizar todo bajo la perspectiva de la palabra de Dios, nos hace ser conocidos como el pueblo de la Biblia, porque pues siempre tenemos esa cancioncita: si está en la Biblia lo creemos, si no está en la Biblia no lo creemos, si está en la Biblia lo practicamos, si está en la Biblia lo obedecemos, pero si no, está sujeto eso a una consideración ética, moral, religiosa, como ustedes quieran. Pero si está en la Biblia, ese es un asunto ya de mandato del Señor y no tenemos otra más que obedecer. Así es que por eso es importante el tema de esta tarde, porque hay religiones que son muy parecidos a nosotros y toman con mucha seriedad el contenido de la Escritura. Son nuestros hermanos a cabalidad. Hay otros grupos que pues toman en cuenta algunas cosas, otras no, otras las modifican, otras las manipulan, y ahí estamos entrando a un terreno donde más bien estamos hablando de sectas y no de grupos religiosos. Entonces, para empezar esta serie es necesario definir exactamente qué es una religión verdadera y qué son las sectas. En base a eso podremos considerar unos y otros, aprender de unos y de otros y rechazar abiertamente a unos y a otros cuando se desvían totalmente de la Escritura. Así que ese es el tema para esta tarde. Tiene mucha reflexión, pero también muchas citas que nos ayudan a entender la parte de la religión y también la parte de las sectas. Así que comenzamos con la primera sección. ¿Cuál es la definición de la religión verdadera? Esa es la primera parte que queremos tocar en esta tarde. ¿Cuál es la definición de la religión verdadera? ¿Hay alguna religión verdadera? Por supuesto que la hay. Y está definida según la palabra de Dios. No es un invento de hombres, no es un invento de filósofos o pensadores o de algún grupo que dijo: no, esta es la verdadera porque nosotros decimos así. No. La definición de la religión verdadera tiene una base bíblica sólida y vamos a llegar a eso en un momento más. Para empezar, déjenme compartirles una definición que podría ser algo que nos ayude para empezar. La religión puede ser definida como la creencia en Dios o en dioses que deben ser adorados, usualmente expresado mediante conductas y o rituales. Esas son las religiones, esa es una definición de religión. Por eso estamos hablando de Dios, el Dios verdadero, o de dioses que el hombre inventa, inventado y que seguirá inventando a medida que pase el tiempo y que todavía el Señor no regrese por segunda vez. Y el mecanismo es que hay que adorar a Dios o a estos dioses, y hay conductas y ritos que se usan para adorar a estos dioses. También cualquier
sistema específico de creencia o de adoración que con toda propiedad incluye un código ético de cómo tratar a ese Dios, también se transforma en una religión. Más del 90% de la población mundial está adherida, tiene una religión. El otro 10% se declara agnóstico, se declara ateo, se declara que el tema no le interesa, pero alrededor de un 90% dice, no, yo tengo este Dios, yo creo en esta religión, yo tengo este entendimiento y viven de acuerdo a eso. El problema que el mundo tiene hoy es que hay demasiadas religiones. Cada quien se puede inventar su Dios, cada quien puede establecer un sistema de adoración, puede tener ciertas conductas como arrodillarse, pararse, sentarse o despeinarse frente a esa deidad y ya ha establecido una religión. Así que ese es un gran problema. Ahora, en medio de toda esa diversidad de religiones, ¿cuál religión es la correcta? ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la religión verdadera? Ahora, para responder a eso, los dos ingredientes más comunes en las religiones son reglas y rituales. Reglas y rituales. Por ejemplo, para nosotros, las reglas, ¿dónde están y cuáles son? Todas las que están aquí. Esas son nuestras reglas. ¿Cuáles son los ritos? Bueno, en el caso de la iglesia cristiana, nosotros tenemos solo dos ritos que están claramente establecidos en el Nuevo Testamento. El primer rito es la celebración de la Cena del Señor. Y el segundo rito es, el primero es el bautismo. Son las dos ordenanzas o ritos que la Escritura y en el caso de Jesucristo nos deja como parte de estas actividades que son rituales. Es decir, cada semana, cada mes, cada 6 meses, cada año, la iglesia lo decide, celebramos el rito de la Cena del Señor. Cuando alguien se convierte al Señor, confiesa a Jesús como su Salvador personal y le mostramos que la Biblia habla de que después de eso hay que bautizarse y ahí hay una mecánica y un rito, ¿verdad? Se anima a las personas y se les prepara para participar de ese rito, ¿verdad? Así que cuando una creencia tiene estos dos ingredientes, se está acercando mucho al concepto de religión. Ahora, hay religiones que no son más que un listado interminable de reglas de lo que pueden hacer o de lo que no pueden o deben hacer. Y hay grupos religiosos que son expertos en eso y memorizan esas listas y no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes ir allá, no puedes ir acá, esto puedes hacerlo, pero cada 5 días, etcétera, etcétera, etcétera. Esto con el fin de ser considerado fiel a esta religión a la cual la persona ha decidido seguir. Y por lo tanto, justo ante el Dios de esa religión, cada quien trata de agradar a ese Dios de acuerdo a estos ritos y reglas que se obedecen o se desobedecen. Dos ejemplos de religiones basadas en reglas son el islamismo, por ejemplo, y el judaísmo. El judaísmo, que se basa básicamente en el Antiguo Testamento, si usted va solo a Levítico, se va a encontrar con 1000 reglas que hay que obedecer.
y si suma todas las del Antiguo Testamento se va a encontrar con 5,000 reglas en total que hay que obedecer. En cambio, el Señor en el Nuevo Testamento nos da otra visión, y es la que estamos siguiendo ahora, y que no solo representa que se reduce de una manera significativa la cantidad de reglas, sino que todas se resumen en solo 2 reglas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las únicas 2. Y las demás son principios y sugerencias. Pero así como reglas, los islamitas y los judíos son los campeones. Libros y libros de reglas y de reglamentos que tienen que obedecer o procurar no obedecer porque no corresponde a lo que ellos creen. El Islam, por ejemplo, tiene su base en 5 pilares, 5 áreas fundamentales de la vida, y deben ser observados los 5. En cambio, el judaísmo, como dije hiperbólicamente hace un momento, tiene cientos y cientos de leyes y de reglamentos y mandamientos y tradiciones que deben ser observados. Así es que ambas religiones, hasta cierto punto, sostienen que obedeciendo las reglas, obedeciendo cada uno de estos pequeños artículos de conducta, de creer, de hacer o no hacer, al cumplirlas todas, una persona será considerada justa delante del Dios de los judíos y del Dios de los islámicos. ¿Qué le parece? La pregunta inmediata ahí es, si de las 2,000 leyes que cada uno tiene que seguir solo cumple 5 y las demás no, ¿cuál es su situación? Pues evidentemente la situación es que no está cumpliendo con los requisitos de esa religión. Otras religiones se enfocan más en la observancia de rituales en lugar de la obediencia de leyes y de reglamentos. En los ritos, mediante sacrificios, desempeñando ciertas tareas, participando de ciertos servicios, consumiendo ciertas comidas o no comiendo ciertas comidas, una persona es hecha justa delante de Dios. Ahora, ¿tenemos algún ejemplo de eso? Sí. Una fe que tiene esa manera de relacionarse con su Dios es el catolicismo romano. El ejemplo más prominente de una religión basada en rituales es el catolicismo romano. Ellos afirman, por ejemplo, que siendo bautizados con agua en la infancia, participando de la misa, confesando sus pecados frente a un sacerdote, ofreciendo oraciones a los santos en el cielo y siendo ungidos por un sacerdote antes de la muerte, Dios aceptará a este creyente en el cielo después de su muerte. ¿Cuántos ritos son? Déjeme repasar. Hay que ser bautizado cuando niño, participar de la misa, confesar sus pecados regularmente frente a un sacerdote, ofrecer oraciones a los santos en el cielo, siendo ungidos por un sacerdote antes de la muerte y por supuesto muchos otros más. Entonces, Dios aceptará a tal persona en el cielo después de su muerte. O sea que hay una cantidad de ritos y ceremonias que hay que realizar para ser acepto simplemente delante de Dios al momento del término de la vida. Ahora, en el caso del budismo y del hinduismo, también son religiones basadas estrictamente en rituales, pero también pueden ser consideradas en menor grado como religiones basadas en reglas, porque también tienen reglas. Pero ya vimos varios ejemplos de ritos
y de obediencias y rituales y de reglamentos que hay que obedecer, o no hacer esto, o sí hacer aquello, todo eso, que es lo que supone que usted tiene con eso la entrada a la presencia del Dios al cual adora. Pero la verdadera religión que le lleva al verdadero Dios, no está basada ni en reglas ni en rituales. ¿Qué le parece? Dios, el Dios verdadero, acepta a las personas no por rituales, no por cosas y reglas que hay que practicar, sino más bien al establecer una relación con el Creador. Entonces, ojo con esto, la verdadera religión es una relación con Dios. Una relación con Dios. Dos cosas que todas las religiones sostienen son que, de alguna manera, la humanidad está separada de Dios y por lo tanto necesita reconciliarse con Él. Las religiones falsas, que son todas, buscan resolver este problema mediante las reglas y mediante los ritos. Pero si usted y yo vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que la verdadera religión resuelve el problema mediante el reconocimiento de que solo Dios puede restablecer esta separación, y Él ya lo hizo, dio el mecanismo, proveyó la solución para esto. Y no es mérito ni de usted, ni de usted, ni de usted, ni de nadie, más que de una persona en particular. La verdadera religión reconoce lo siguiente. En primer lugar, reconoce que todos hemos pecado y por lo tanto estamos separados de la gloria de Dios. Romanos 3:23 está la cita. Así que la segunda cosa es que si esto no es corregido, si esto no es rectificado, si es que no hacemos algo para poder eliminar esa separación entre nosotros y Dios, el justo castigo por el pecado es la muerte y la separación eterna de Dios después de la muerte. Romanos 6:23. Entonces, algo más. Dios vino a nosotros para arreglar este problema y lo hizo a través y mediante la persona de Jesucristo, su Hijo, quien murió en nuestro lugar, tomando el castigo que nosotros nos merecemos, resucitando de entre los muertos para demostrar que su muerte fue un sacrificio suficiente. Por eso decía que todo esto fue arreglado ya por Dios en una sola persona, que no es ni usted, ni yo, ni ninguno de nosotros. ¿Quién es esa persona? Jesucristo, quien murió en nuestro lugar, tomando el castigo que merecemos, resucitando entre los muertos, porque tuvo que, con su muerte, para poder expiar, borrar, anular nuestros pecados, Él con su sangre preciosa lo logró, resucitando también de entre los muertos para mostrar que su muerte fue un sacrificio suficiente para todos nosotros. Y también que no basta con reconocer a ese Cristo que está y que hizo lo que hizo, sino que debemos recibirlo en nuestro corazón como un Salvador, como el Salvador, no como un Salvador, porque no hay otro. El Salvador, confiando en que su muerte es el pago completo por nuestros pecados, sus pecados, mis pecados pasados, mis pecados presentes. Y esta es la bendición más increíble que Dios hace para con nosotros, es que aún nuestros pecados futuros están perdonados en la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos, reconciliados y justificados ante Dios
a través de su Hijo Jesucristo, que vino a la tierra no para tener un tour, no para venir a disfrutar de la fruta fresca que tenemos en esta época del año, no, vino para entregar su vida por nuestros pecados, por los suyos, por los míos y por los de cada uno que lo reconozca como el Hijo de Dios. Así que la verdadera religión tiene reglas y rituales, por supuesto, observados con gratitud, pero observados con gratitud a la salvación que Dios proveyó. No es un esfuerzo para obtener la salvación. Por eso cuando practicamos la Cena del Señor, por ejemplo, la Biblia dice que si ese día no te sientes conforme, no te sientes bien para participar de ella, pues abstente. No hay ningún problema, no vas a perder tu salvación, no vas a perder nada. Y en la otra ocasión, pues procura estar en armonía con el Señor, procura estar bien con el Señor y vas a participar sin ningún problema. Entonces, el hecho de participar o no participar no hace que uno tenga más o menos salvación. Uno ya tiene la salvación. Dios la provee. Entonces, aun cuando tengamos reglas y tengamos rituales, ellos son observados o practicados por gratitud, no como un esfuerzo para obtener la salvación. Así que la verdadera religión, la cual, en otras palabras, es el cristianismo bíblico. ¿Y por qué digo cristianismo bíblico y no solamente cristianismo? Porque cuando la palabra cristianismo, lamentablemente en la cultura y en el tiempo se desvaloriza un poco y cualquiera piensa que ser cristiano no necesariamente implica creer en algo, sino ser algo. Como me ocurrió alguna vez con un señor hablando por ahí en la calle y me dice, estábamos dando testimonio, algo estábamos haciendo, entonces yo le digo, y usted, señor, muy amablemente le digo, usted, señor, es un cristiano, y él me queda mirando con mucha severidad y me dice, ¿acaso soy un perro? Le digo, no, por favor, no, pero es que cristianos pues somos todos. Somos seres humanos. Él estaba interpretando la palabra cristiano como ser humano. Pero esa no es realmente la significancia de la palabra cristiano. Ser cristiano significa nada más y nada menos que ser un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo. Así que la religión verdadera es un cristianismo, o sea, una disciplina que sigue a Cristo, pero de acuerdo con la Escritura, o sea, con la Biblia. Por eso hablamos de un cristianismo bíblico, no de un cristianismo de ser un ser humano, no un cristianismo de decir, no, pues aquí estamos todos y todos somos cristianos porque creemos en un Dios. Bueno, pero si usted cree en un Dios que no es el verdadero, o no es el de o no el de que, entonces no estamos en un plano común. Así que este cristianismo bíblico tiene reglas que hay que obedecer. Déjeme darle algunas. Allí, si usted va a Éxodo 20, los primeros versículos, va a encontrar 10 reglas claras que, aunque están resumidas grandemente en el Nuevo Testamento, sin embargo, en detalle ahí están. Se llaman los 10 mandamientos. No matarás, no mentirás, no codiciarás, no tomarás el nombre de Dios en vano. Esas cosas son parte de la ley de Dios y más nos vale que las pongamos en práctica y que hagamos. No mentirás. Algo que practicamos hoy en día con tanta regularidad y naturalidad, es un asunto que está claramente establecido como una regla
que debemos obedecer en las Escrituras. Ahora, rituales, ya les expliqué, los únicos son la Cena del Señor y el bautismo. El bautismo por inmersión, no por aspersión, no por ninguna otra técnica, sino por sumergirse. Así que la observancia de estas reglas y rituales no nos hacen una persona justa delante de Dios. Más bien, estas reglas y obedecerlas son el resultado de nuestra relación con Dios y con nuestro anhelo de poner a Dios contento porque estamos tratando de cumplir con cada una de esas reglas. La religión falsa es hacer cosas, hacer reglas y rituales para tratar de ganar el favor de Dios. Es decir, si usted entrega una ofrenda, por ejemplo, pensando que por eso Dios le va a bendecir o le va a dar más de lo que usted está recibiendo, usted ahí está jugando con Dios, está tratando de que yo te doy una y tú me das dos. Y Dios no actúa de esa manera. Dios nos da todo lo que necesitamos. Lo único que tenemos que hacer nosotros es tener esta relación donde queremos agradar al Señor, no por lo que nos va a dar, sino por lo que Él es en nuestra vida y en nuestro corazón. Así que la religión verdadera necesariamente implica que usted no solo cree en Jesús como el Hijo de Dios, sino también cree que Él es su Salvador y lo recibe en su corazón, lo acepta como su Salvador personal. Si esa decisión no ha sido tomada o nunca ha pensado en que realmente la va a tomar, usted está a la orilla, fuera del reino todavía. ¿Cuándo va a estar adentro? Cuando usted realmente confiese a Jesús como su Señor y Salvador. Así que aquí es un momento oportuno para preguntar esto. ¿Usted ha tomado una decisión por Cristo? Por lo que hemos visto hasta este momento, porque si usted ha tomado una decisión por Cristo, usted verdaderamente es un cristiano, usted verdaderamente es un hijo de Dios y usted verdaderamente está siguiendo la única y verdadera religión que lleva al Señor. Si no ha tomado esa decisión todavía, pues lo invito a que busque la oportunidad para reconocerlo y para confesarlo como su Señor y Salvador personal. Ahora, si tiene preguntas al respecto y todavía no sabe cómo, ni dónde, ni qué hacer, pues mándenos un mensaje ahí por el internet y con todo gusto podemos ayudarle en ese renglón. Así que ojalá tuviéramos una tecla ahí en el televisor o en la computadora que diga, sí, he aceptado a Cristo en mi corazón y por eso tengo en mi vida una religión única y verdadera, que es la que practicamos los que somos de Cristo. Ahora, ya que hemos establecido eso, no tenemos duda que cualquier otra religión que se autodetermine, autoproclame como una religión verdadera, pero no cumple con esto, entonces no es la religión verdadera, punto. Si usted se encuentra con alguien que cree en los espíritus del más allá y que le piden que se vengan más para acá, ¿eso coincide con lo que la Escritura nos está diciendo hasta este momento? Para nada. Así que esa persona vive realmente en una verdadera oscuridad religiosa. Personas que de repente viajaron para algún otro país, alguna otra zona, algún otro lugar y encontraron algo ahí muy místico
y empiezan a seguir esa tendencia, esas maneras y empiezan a leer y a educarse en esa materia, si no incluye el Evangelio de Jesucristo, no es la religión verdadera. Porque ninguna acción, ninguna petición, ningún rito, una manda, una ceremonia va a abrirle la puerta al señorío de Dios. Eso se logra solamente y solamente con Cristo en el corazón. Ahora veamos cuál es la definición de una secta. Porque de repente, y eso ha sido una pregunta que se me reitera con mucha frecuencia, bueno, ¿qué es lo que es una secta? Bueno, vamos a tocar el tema para contrarrestar con el concepto de religión y entender que la secta es algo todavía que aleja más a las personas de Dios, el Dios verdadero. Con frecuencia creemos en nuestra mente que una secta, y este es un pensamiento popular que todos tenemos, es un grupo de adoradores de Satanás que sacrifican animales, que sacrifican cosas, frutas y un montón de otros elementos y forman parte de unos rituales extraños, paganos y algunos de esos hasta malvados. Y definimos a cualquier grupo que hace esas cosas como una secta. Sin embargo, esta definición no es en este extremo que acabamos de mencionar. En realidad, una secta involucra algunas cosas con un poco más de sentido, como por ejemplo, una secta en el sentido más amplio de la palabra es simplemente un sistema religioso con ritos y costumbres particulares, donde la mayoría de las veces sus ritos, ni sus costumbres, ni sus enseñanzas coinciden con la palabra de Dios. Sin embargo, una secta se define más estrechamente y la palabra se refiere a una secta poco ortodoxa, por ejemplo, cuando hay miembros que distorsionan las doctrinas originales de la religión. Por ello, entonces, la definición cristiana de una secta es un grupo religioso que niega una o más de los fundamentos de la verdad bíblica. Es decir, puede haber una secta que cree en el 99% de la Biblia, pero resulta que este versículo no lo cree. Entonces no son una religión, son una secta. ¿Se entiende? Es decir, usted puede escuchar a un grupo que vez tras vez, cita tras cita, está coincidiendo con la enseñanza bíblica. Pero de repente hay una cosa que la mencionan y que dice que no la creen, aun cuando está escrita en el libro de la Biblia, entonces ellos son una secta. Por eso nos encontramos de repente con grupos que casi nos resulta difícil no considerarlos cristianos verdaderamente. Sin embargo, cuando profundizamos en el conocimiento de lo que creen, nos descubrimos esa pequeña eslabón donde ellos simplemente no creen y por lo tanto no podemos definirlos como una religión siquiera, sino más bien una secta, porque se están inventando algo que puede ser solo una cosa, y hay otros grupos porque tienen 200 cosas que no coinciden con la palabra de Dios. Pero esa es la realidad. Entonces, una secta es un grupo que enseña doctrinas que, si se creen, causarán que una persona permanezca sin salvación. Se puede aprender el resto de la Biblia de memoria, puede creerla y aún practicarla, pero si no cree esa verdad fundamental, está fuera del reino. Una secta afirma ser parte de una religión, pero niega verdades esenciales.
Por lo tanto, ellos usualmente defienden esa postura, pero lo cierto es que no coinciden con la práctica del resto del texto bíblico. A diferencia de una religión, una secta es un grupo que se dice ser cristiano y sin embargo niega una verdad esencial del cristianismo bíblico. Ahora, las dos enseñanzas más comunes de las sectas son que, por ejemplo, Jesús no es Dios y que la salvación no es solo por fe, sino que hay que hacer un poco de obras. Entonces, debí haber puesto esta frase ahí en la pantalla para que lo viéramos claramente, pero las enseñanzas más comunes de un grupo que parece religión, pero que realmente es una secta, incluyen que Jesús no es Dios y que la salvación no es solo por fe. Hay grupos religiosos que insisten en que el ser humano tiene que hacer obras para poder ser salvos. Obras, portarse bien, hacer sacrificios, entregar ofrendas especiales, hacer viajes penitenciales y todo eso. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que aquel que cree en Cristo como el Hijo de Dios y su Salvador tiene la vida eterna y punto. Así que son dos detalles importantísimos para entender lo que es una secta. La negación de la deidad de Cristo concluye que la muerte de Jesús no ha sido un pago suficiente por nuestros pecados, por lo tanto usted también tiene que hacer pagos, sacrificios, ofrendas, trabajos, en fin. La negación de la salvación solamente por la fe también concluye que la salvación se obtiene por nuestras propias obras. O sea que usted tiene que hacer obras, o sea, tiene que ayudar a los enfermos, conseguir ropa, dinero para las personas hambrientas, tiene que orar 10 veces al día, caminar de rodillas, pegarse la espalda, o quedarse sin comer un día, 2 días. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Los apóstoles fueron los que primero lidiaron con las sectas los primeros años de la iglesia. Y déjenme contarles aquí esta experiencia muy, muy didáctica que vivieron los primeros apóstoles y que vemos claramente en la Escritura. Por ejemplo, allí en Juan se refiere a la enseñanza del gnosticismo o docetismo. Son dos palabras que describen a estas sectas predominantes en aquella época. Primera de Juan 4:1 al 3 tiene la descripción de este proceso. Es una doctrina de los primeros siglos, común en ciertas personas que creían que el cuerpo humano de Cristo no era real, sino aparente e ilusivo, o sea, era una ilusión nomás. Pero resulta que el Señor partió pan, compartió con sus discípulos, tocaba a la gente lo tocaba. Entonces, ¿cómo era que no era un cuerpo de verdad? Así que ellos tenían esa percepción de que el cuerpo humano de Cristo no era real, sino aparente e ilusivo. Ahora, veamos lo que nos dice la palabra acerca de esto. Dice, 1 de Juan 4:1 al 3, aquí está el pasaje. Amados, dice, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son realmente de Dios.
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero esta, versículo 12, es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. No es que viene, ya está aquí. Y hace rato que está aquí. Repasemos el pasaje otra vez. Ahí se mantiene en la pantalla, pero nosotros podemos mencionar algo más de esto. La advertencia de Juan fue a todos los cristianos de ese momento y a los cristianos del día de hoy, porque esto sigue siendo una realidad. No crean a todo espíritu, sino que pongamos a prueba a esos espíritus para ver si son de Dios, porque hay espíritus que no son de Dios. Muchos falsos profetas han salido por el mundo y hoy hay muchos falsos profetas. Pero esta es la mejor manera de reconocer si es un espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea que Cristo cuando vino, nació de una mamá, María. María lo crió porque era carne, ese niño gritó, se hizo popó, comió, había que bañarlo, porque era carne, era un ser humano como usted y yo. Fue creciendo, ya después no quería solo comidita molida, ni frutita molida, no, sino que ya quería un pedacito de pollo, carnita, arrocito, después se le antojó unos taquitos de cebrada, y fue creciendo como cualquiera persona, con carne y hueso. Así que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero si hay alguien que dice que Jesucristo no era carne, sino que era una imagen, era una sombra, era un espíritu, era algo que se veía pero no se podía tocar. No. A nuestro Señor Jesucristo, todo mundo que estuvo cerca de Él quería tocarlo, lo tocó, lo saludó, lo abrazó. Aún los niños fueron con Él y lo tironeaban de su túnica, y los apóstoles se enojan y el Señor les dice: ¡Hey, cálmanse! Esos niños son los míos, déjenlos venir a mí, no se los impidáis. Y esos niños pues Él los levantó, los abrazó, en fin. Este es el espíritu, el que niega esto es el anticristo. Ahora, si escucha a otro que dice por ahí: no, Dios, Jesús no es Dios, bueno, ahí también estamos en problema. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Porque la Biblia, aunque no usa esta palabra en todo el texto bíblico, Trinidad, describe a Dios como tres personas que cumplen diferentes funciones de acuerdo al plan maravilloso de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si usted cree en Dios, usted va a creer en Dios Padre, el que nos cuida y nos protege con su amor paternal, Dios Hijo, que murió en la cruz por amor a usted y que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y Dios Espíritu Santo, que es el que deja a Jesús y se aloja en nuestro corazón cuando lo aceptamos a Cristo. El Espíritu Santo entra en nuestra vida y nos ayuda y nos redarguye a estar en sintonía con Dios en las buenas y en las malas. Entonces, cualquiera que niega esto también se transforma en una secta. La prueba de fuego de Juan para la doctrina
era que Jesucristo ha venido en carne, 1 de Juan 4:2. Una contradicción directa de la herejía gnóstica, además que dice: por muchos engañadores han salido por el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Estos son engañadores y son el anticristo. Ahora, los dos ejemplos más conocidos de sectas son los testigos de Jehová y los mormones. Lamento mencionarlos si alguno tiene simpatía con uno de estos dos grupos o con los dos, pero ellos, que son personas muy buenas, de unos caracteres muy hermosos, con unas ganas de hacer muchas cosas de bien, lamentablemente caen en esta categoría porque, aunque ellos declaran ser cristianos, ambos niegan las dos doctrinas anteriores que hemos mencionado. O sea, ellos creen que Jesús no vino en carne, era una cosa fantasmagórica tal vez. Y tampoco que habían tenido acceso a la Trinidad, sino que cada quien es uno y Jesucristo, por ejemplo, para los mormones hoy es un profeta, pero no es el Hijo de Dios. En fin, los testigos de Jehová y los mormones creen muchas cosas que concuerdan o que son similares a lo que enseña la Biblia. Ojo con esto, no es que ellos no crean en toda la Biblia, no, creen en muchas cosas. Y cuando visitan y cuando llegan a la casa de alguien, le van a citar muchos versículos que usted y yo conocemos fantásticamente. Pero las cosas que no creen las tienen en otros lugares o son mencionadas como algo extra fuera de la Escritura. Sin embargo, el hecho de que nieguen la deidad de Cristo y que la salvación únicamente es por fe, los califica de secta. Muchos, como dije hace un momento atrás, de los mormones y de Jehová, testigos de Jehová, son excelentísimas personas, y están genuinamente buscando a Dios y genuinamente creen poseer la verdad. Pero como cristianos verdaderos, nuestra esperanza y oración es que mucha gente involucrada en las sectas cristianas vean más allá de las mentiras y sean llevadas hacia la verdad de la salvación solo a través de la persona de Jesucristo. Así que con esto espero que hayamos entendido cuál es la verdadera religión y también hayamos entendido quiénes son sectas. Es todo aquel que, aunque crea en la palabra del Señor en la mayoría de sus declaraciones, con tal que fallen a una de esas, ya los hace sectarios. O sea, apartan cierta cosa, se reservan de cierta cosa, no la creen, no la aceptan y por lo tanto se transforman en secta. Entonces, dicho esto, viene nuestra hermana entonces y nos pregunta, bueno, entonces, ¿cómo podemos definir a las religiones y a las sectas? Bueno, es sencillo, corto y claro. En primer lugar, la verdadera religión es una relación personal con Dios, a la manera de Él, no a la manera nuestra. Así que si usted está creyendo y siguiendo los preceptos de la palabra de Dios tal como están declaradas aquí, somos cristianos y somos hermanos. En segundo lugar, la definición cristiana específica de una secta es un grupo religioso que niega uno o más fundamentos de las verdades bíblicas. Así que basta que no crean en una declaración de la Escritura para ya ser considerados de esa manera. Por lo tanto,
debemos tener cuidado cuando compartamos, hablemos con cualquiera de estos grupos, para no ponernos a pelear, no para ponernos al tú por tú, no para llamarnos la atención uno al otro, sino para con todo amor cristiano y toda sabiduría a advertir que tienen esa creencia y después de eso, bueno, estar preparados para compartir cuidadosamente y con mucho amor cristiano el error y citar la Escritura de manera correcta. Entonces, dicho todo esto, espero que esto haya sido de bendición para cada uno y ahora las siguientes semanas vamos a ir analizando algunos de estos grupos y ver cómo podemos prepararnos para darles testimonio de lo que verdaderamente nos enseña la Escritura. Vamos a orar para terminar y pedir la bendición de nuestro buen Dios. Padre bueno, te damos gracias por la vida y la salud que nos das. Gracias, Señor, porque somos tus hijos y gracias porque tu palabra sigue siendo nuestra única regla de fe que tenemos por delante y la cual nos lleva directamente a tu presencia. Padre, gracias por todo ello y danos también el amor y la paciencia para compartir cuando tengamos oportunidad con estas personas que a lo mejor piensan que son cristianos igual que cualquiera, pero que lamentablemente están dentro de esta definición de lo que es una secta, donde muchas cosas que están en la Escritura ellos no las crean o las tergiversan. Danos sabiduría y oportunidad de testimonio para poder corregir eso en más de uno a nuestro alrededor. Danos tu bendición, Padre, en esta tarde, porque te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.